Qué bueno verles aquí en la casa del Señor. Antes de comenzar, quiero corregir una cosa que dije mal la última vez que prediqué. Y esto es una buena cosa de recordar. A veces es mejor, si no recuerdas bien algo, no ponerte a hablar de ello así espontáneamente. Me puse a hablar de la tableta Rosetta y estaba diciendo que los idiomas que tenían era cuneiforme, jeroglífico y griego, y me equivoqué. Ese es el error de decir las cosas así de memoria sin mirarlas bien. El cuneiforme no está en la tableta Rosetta, es griego, jeroglífico y no me acuerdo el otro, pero el idioma que se consiguió descifrar con la tableta Rosetta era el jeroglífico, no el cuneiforme. Así que, por si alguien lo escuchó y dijo, ¿qué está diciendo el pastor? Pues ya reconozco que me equivoqué. Ok, bueno, simplemente para no enseñarles cosas mal. Seguimos en nuestra serie de mensajes de Malaquías, restaurando el honor de Yahvé. Y para comenzar, les quería contar algo que me contó mi hermano Rubén esta semana. Hace poco tuvo una experiencia terrible. Fue durante este fin de semana pasado de D-Now, este retiro de jóvenes que tuvimos en nuestra iglesia con la iglesia de First Baptist, y él estaba tomando unas bebidas de estas que vienen en unos sobrecitos de yogur, ¿no? Que lo abres así y te lo metes en la boca. Así que cogió una bolsita y lo abrió y se lo metió en la boca y se horrorizó porque él esperaba algo cremoso y dulce y no era cremoso, era casi como grumoso, ácido. Y tuvo un momento de pánico. ¿Qué le habrá pasado a este yogur para que se quede así? Hasta que se dio cuenta de que es que no era yogur, era salsa de manzana, puré de manzana. Ese es el problema que tenemos con las expectativas, ¿no? Cuando lo que tenemos no es lo que esperábamos, a menudo experimentamos ese momento de pánico. Y esto también sucede cuando Dios no hace lo que esperamos, ¿no? Eso es de lo que va a hablar Malaquías en el pasaje que estamos mirando hoy. Estamos en el capítulo 2, el último versículo del capítulo 2, el 17, y seguiremos hasta el versículo 5 en el capítulo 3. He titulado el mensaje de hoy Cuestionando a Dios. Vamos a empezar. Habéis agotado a Yahvé con vuestras palabras, pero decís, ¿en qué le hemos agotado? En que decís, todo el que hace el mal es bueno en los ojos de Yahvé, y en ellos se deleita. O, ¿dónde está el Dios de juicio? Creo que en esta cuarta disputa que encontramos en el libro de Malaquías, vemos realmente cuál es el corazón del problema del pueblo que está en Jerusalén con Dios. Y es un problema de expectativas. Que ellos esperaban ciertas cosas de Dios y lo que Dios ha hecho no ha resultado ser lo que ellos esperaban que Él hiciese, y han llegado a pensar que Dios no es tan bueno como pensaban que era, que Dios no hace las cosas como ellos pensaban que iba a hacerlas, y cuando uno está desilusionado con Dios se hace muy difícil presentar una adoración sincera, una adoración genuina. Y todos estos problemas que hemos estado viendo de una adoración que están siguiendo la forma de adoración, pero obviamente su corazón no está en ello, surge de esta cosa de que se han desilusionado con Dios. Piensan que Dios no está haciendo las cosas que esperaban que hiciese. Y Yahvé les dice, me habéis agotado. Y ellos, como siempre, niegan todo, ¿no? ¿En qué? ¿Qué hemos hecho ahora? Y Dios dice, estáis diciendo, y dudo que realmente lo estuviesen diciendo así en voz alta, pero Dios sabe lo que hay en el corazón, ¿no? Todo el que hace el mal es bueno en los ojos de Yahvé, y en ellos se deleita. Están hablando de su situación actual. Hace ya bastante tiempo que entró Babilonia, hace ya más de 100 años que entró Babilonia, derrotó a Judá. Y esto fue un ataque
sin provocación, o sea, fue simplemente avaricia y deseo de expansión por parte del pueblo de Babilonia, que ellos vinieron a este lugar tan lejano de donde ellos venían y invadieron y soyugaron a todo el pueblo. Mataron a miles y se llevaron a muchísimos al exilio en Babilonia, arrasaron la tierra y fue un acto de violencia sin provocación y sin justificación. ¿Y qué hace el Dios justo con este pueblo de Babilonia? Bueno, el pueblo de Babilonia ya no está, detrás de ellos ha venido el pueblo persa y ahora ellos son los que están en control, pero ellos no han soltado estos territorios que se habían conquistado. Ellos siguen ocupándolos, siguen usándolos y siguen tomando de sus recursos y imponiendo impuestos que la gente está luchando por conseguir pagar esos impuestos, y toda esta riqueza está saliendo de su territorio y yendo a Babilonia para los persas. Y en todo esto ellos dicen, sí, pues parece que a Dios le da igual. Nosotros que hemos dejado esa vida en Babilonia para regresar del exilio, para reconstruir el templo, y a duras penas, con mucha oposición, hemos luchado y hemos conseguido reconstruir el templo y hemos restaurado la adoración a Yahvé, pero Dios no ha hecho nada. Todavía los persas siguen imponiendo su voluntad sobre nosotros. Todavía somos un pueblo ocupado, somos un pueblo bajo la mano de este imperio externo. Y nosotros estamos aquí sufriendo, pasando hambruna, luchando por pagar estos impuestos que nos están imponiendo. ¿Y quién está bien? ¿Y quién tiene todo lo que quiere? ¿Y quién no tiene problema ninguno en la vida? Los persas. Parece que los que hacen mal son los que Dios decide, estos son los buenos. Son las personas en las que Dios los mira y se deleita en ellos, porque mira lo bien que les va a los persas. Otra cosa que dicen, ¿dónde está el Dios de juicio? El Dios justo, el juez de toda la tierra, el que interviene a favor de la viuda y el huérfano, el que es padre del que no tiene padre. ¿Dónde está ese Dios? ¿Por qué permite que los poderosos opriman a los débiles? ¿Y por qué no juzga? ¿Dónde está ese Dios? Y lo difícil en las expectativas para los que estamos en la fe es que a menudo nuestras expectativas están basadas en cosas que Dios ha dicho en su palabra. Leemos cosas en la Biblia y creamos expectativas basadas en lo que hemos leído en su palabra. Y les he dicho, es bastante probable, creo yo, que Malaquías está predicando algunas décadas después de las reformas que sucedieron bajo los profetas Ageo y Zacarías. Ellos son los que intervinieron después de que habían regresado del exilio, empezaron a reconstruir, pero inmediatamente tuvieron oposición del norte. El rey de Babilonia, de Persia, les prohibió seguir la construcción, así que dejaron la construcción y es en ese momento que se levantan los profetas Ageo y Zacarías y les dicen, mira, ustedes están construyendo sus propias casas, pero la casa de Dios está en ruinas. Levántense, construyan el templo y Dios les bendecirá. Y el pueblo respondió y se levantó y terminaron el templo. Y hay palabras de promesa que dieron Ageo y Zacarías que prometían grandes cosas. Déjame leer algunas de ellas en Ageo capítulo 2, los versículos del 6 al 9. Ageo les dice esto: dentro de poco, estos son palabras de Dios, yo estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la parte seca, estremeceré todas las naciones y vendrán los tesoros deseados de las naciones y llenaré este templo de gloria, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Yahvé de los ejércitos. La gloria de este último templo será mayor que la del primero, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Y daré la paz en este lugar, dice Yahvé de los ejércitos. Ellos terminaron de reconstruir. Para cuando llega Malaquías han pasado 60, 70 años. Y todavía no ha llegado
como diríamos en España, ni un duro. Todavía no ha llegado ni un céntimo de ese oro de las naciones que Dios dice que va a entrar. ¿Dónde está todo ese dinero que iba a venir? Y están todavía sufriendo escasez. Los tesoros de las naciones no han llegado. Y Zacarías, contemporáneo de Ageo, dice esto en Zacarías capítulo 12, versículo 8. En aquel día Yahvé defenderá a los habitantes de Jerusalén. El que sea débil entre ellos en aquel día será delante de ellos como David. Y la casa de David será delante de ellos como Dios, como el ángel de Yahvé. Terminaron el templo, pero este día nunca llegó. Ellos nunca se convirtieron en exitosos líderes militares como David. Y la casa de David, cuando Ageo y Zacarías estaban predicando, el que era gobernador era un descendiente de David, Zorobabel, y había grandes expectativas de lo que Dios iba a hacer con la casa de David, por fin otra vez en Jerusalén. Pero ¿sabes qué? Décadas más tarde, cuando Malaquías está escribiendo, este descendiente de David, Zorobabel, ya no está. Y no ha seguido detrás de él ningún otro descendiente de David. ¿La línea de David ha desaparecido? No hay nadie gobernando en el linaje de David. Así que esa cosa de que la casa de David va a ser como Dios mismo, como el ángel de Yahvé, eso nunca sucedió. A veces nos pasa eso, ¿no? Que miramos las promesas de Dios en su palabra y vemos nuestra vida y decimos, Dios no está haciendo lo que me dijo que iba a hacer. Parte de nuestro problema, creo, es que solo leemos las partes de la Biblia que nos gustan, o solo recordamos las partes de la Biblia que nos gustan. Dios no solamente habla de cosas buenas que van a suceder, Él también avisa de que va a haber sufrimiento, y va a haber dolor, y va a haber dificultad. En Zacarías Él habla de esto, Zacarías capítulo 11, versículos 4 y 5. Dios le dice al profeta, apacienta las ovejas destinadas al matadero, a las cuales matan los que las compran y no se sienten culpables. El que las vende piensa, bendito sea Yahvé porque me he enriquecido. Ni sus pastores tienen lástima de ellas. ¿Sabes qué? Seguramente, pienso yo, el pueblo en Jerusalén, cuando Malaquías está predicando, leen esto y piensan, ¿sabes qué? Eso describe exactamente nuestra situación. La gente que nos despoja se dan palmaditas y dicen, ¡qué bien! Dios me está bendiciendo con toda esta riqueza que le estoy quitando a los judíos. Así que no es como que Dios no nos advierte que hay cosas difíciles que nos aguardan. Lo que pasa es que tendemos a solamente esperar que Dios cumpla las promesas que nos gustan. Cuando Dios habla de salud y riqueza y estabilidad y a veces olvidamos que también Dios habla de sufrir y de aguijones en la carne que Él no va a quitar. Y momentos en la vida en los que Él te va a decir, bástate mi gracia. No te voy a quitar lo que te está haciendo daño. El gran problema que tenemos es que hacemos todas nuestras expectativas están basadas en un punto de vista muy egocéntrico. Nuestras expectativas casi siempre tienen que ver con algo positivo, algo agradable, algo placentero para mí. Y demasiadas veces nuestras expectativas tienen muy poco que ver con lo que Dios está tratando de hacer. ¿Y por qué hay esta disyuntiva entre nuestras expectativas y lo que Dios hace? Pues creo que a menudo eso sucede porque lo que nosotros esperamos nace de un egoísmo que busca satisfacer lo que yo quiero y que busca apaciguar mi forma egocéntrica de vivir la vida y validarla y fortalecerla. Y lo que Dios está tratando de hacer en mi vida es cambiar mi corazón, para que no sea un corazón fijado hacia adentro, sino un corazón fijado hacia afuera, dispuesto a sacrificarse, dispuesto a servir a los demás y venir y vivir en este mundo, no para ser servido, sino para servir. Y las cosas que Dios tiene que hacer en nuestras vidas para lograr ese cambio en nuestro corazón
son dolorosas. A veces nuestra definición de la bendición es demasiado egocéntrica para acomodar lo que Dios está tratando de hacer en nuestro corazón, para ajustarse a lo que Dios está tratando de lograr en nosotros. Seguimos en el capítulo 3. He aquí yo envío a mi mensajero y él preparará un camino delante de mí. Y repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, y el mensajero del pacto en quien os deleitáis, he aquí que viene, dice Yahvé de los ejércitos. Estos primeros 4 versículos hablan de lo que Dios está haciendo, pero antes de seguir leyendo, hablando de este versículo que empieza, yo envío mi mensajero, él preparará un camino delante de mí. Ese versículo se cita en el Nuevo Testamento en varios lugares, y creo que eso nos ayuda a entender correctamente de qué está hablando este versículo de Malaquías. Mateo capítulo 11, versículo 10, Jesús está hablando de Juan el Bautista y dice, este es aquel de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante de ti. Marcos no lo pone en la boca de Jesús, sino lo habla al principio de su evangelio. Él comienza hablando del ministerio de Juan el Bautista y él une Malaquías 3:1 con Isaías 40, versículo 3, y habla de esto como algo que profetizó Isaías. No menciona a Malaquías, pero la primera parte es este versículo 1 del capítulo 3 de Malaquías. Dice Marcos al principio de su evangelio, el versículo 2 del capítulo 1, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino. Y la parte de Isaías, voz del que proclama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y continúa Marcos hablando del ministerio de Juan el Bautista. Y en Lucas 7:27, otra vez las palabras de Jesús acerca de Juan el Bautista, él es aquel de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante de ti. Todo esto nos indica claramente que Dios está hablando de la venida de Juan el Bautista en este versículo. Así que Dios dice algo que está haciendo, algo que va a hacer, y van a pasar casi 500 años antes de que esto llegue a suceder, cuando Malaquías está escribiendo esta profecía. Pero él dice, voy a enviar mi mensajero y él va a preparar el camino delante de mí. Y eso fue el ministerio de Juan el Bautista. Y la llegada de Yahvé a Jerusalén fue en la carne. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando Jesús entró en Jerusalén, era Dios entrando a Jerusalén. Y antes de entrar, Dios viene Juan el Bautista a preparar el camino, y él lo hizo predicando un mensaje de arrepentimiento y también bautizando a la gente, un ritual que simbolizaba la idea de purificación, de que Dios nos purifique y nos limpie. La preparación para la llegada de Dios es un rendimiento a lo que Dios quiere hacer y al proceso de Dios de purificarnos. Eso es lo que hizo Juan el Bautista para preparar al pueblo para la llegada de Dios. Dios en la carne, Jesús. Y repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, que decís que está ausente. Ahí voy a estar. Y ese mensajero del pacto en quien os deleitáis, está hablando de Juan el Bautista, él viene. Es curioso cuando leemos los evangelios. Juan en su evangelio nos cuenta que al principio del ministerio de Jesús, cuando él fue al templo en Jerusalén, él echó a los que estaban comprando y vendiendo. Y corrigió ese abuso y dijo, no hagáis de la casa de mi padre una mercadería. Y los evangelios sinópticos nos cuentan que al final de su ministerio también Jesús limpió el templo y les dijo que habían convertido la casa de Dios en una guarida de ladrones. Y que la casa de Dios debería ser una casa de oración para todas las naciones.
Y ellos no estaban haciendo eso. Así que cuando por fin aparece Dios y viene a su templo como ellos esperan en su gran gloria y majestad, ni siquiera cuando sucede realmente lo que Dios había prometido que iba a hacer, ni siquiera en ese momento el pueblo lo recibió, porque ellos también 500 años más tarde tienen las expectativas equivocadas acerca de qué es lo que Dios está haciendo. Ellos esperaban que Dios quitase de en medio a los romanos y que les librase del dominio de Roma. Y Jesús no hizo nada de eso. De hecho, Jesús les dijo, ¿sabes qué? Al que te oprima, no le resistas, no resistas al malvado. Cuando llegó Jesús le dijo a su pueblo, ¿sabes lo que quiero que hagáis? Quiero que oréis por vuestros enemigos y que no os venguéis. El pueblo no quería oír eso. Ellos querían que Dios arrasase con el pueblo romano y los quitase de en medio. Y Dios no hizo eso. Seguimos. Y aquí hay una advertencia en el versículo 2. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién permanecerá en pie cuando aparezca? Pues Él es como fuego de refinador y como lejía de lavanderos, y se levantará como el que refina y purifica plata, y purificará a los hijos de Leví y los refinará como oro y como plata, y serán para Yahvé los que traen ofrenda en justicia. Entonces será dulce para Yahvé la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en días de antaño y como en años pasados. La gente decía, Dios, ¿dónde estás? Los malvados siguen haciendo sus cosas y parece que te deleitas en ellos, que cada día les va mejor, cada día tienen más dinero, cada día están más holgados en el mundo y cada día nosotros lo tenemos peor. ¿Por qué Dios permite eso? Y Dios dice, no te preocupes, no estoy ausente, yo vengo. Pero les dice, ¿estás listo para que yo venga? ¿Estás listo para recibirme? Tanto deseo de que yo aparezca. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién permanecerá en pie? Y tantas veces este es el problema que tenemos. En nuestra historia mental interior, nosotros siempre somos los buenos y los otros son los malos. Y esperamos que Dios venga y nos valide a nosotros, nos reivindique a nosotros y castigue y condene a los malvados. Pero mi definición de lo que es justo e injusto, curiosamente, es muy cómoda para mí. Porque en mi forma de verlo, yo salgo encima. Yo salgo ganando, yo soy el que lo está haciendo todo bien y son los otros los que Dios tiene que castigar. Y queremos que Dios venga y castigue a los malvados y nos afirme a nosotros. Y lo que Dios les dice a ellos, dice, ¿sabe? Cuando yo venga, mi llegada va a ser la llegada de un fuego refinador. Mi llegada va a ser la llegada de la lejía de los lavanderos. O sea, Dios dice, yo no vengo simplemente y curiosamente, ¿no? Cuando Dios habla de su venida al pueblo de Jerusalén, les habla a ellos de lo que va a significar para ellos su venida. Ya Dios se ocupará en su venida de qué es lo que va a hacer con los malvados de afuera, pero hablemos de los que están exigiendo de Dios todo esto. ¿Qué es lo que deberíamos esperar nosotros en el acercamiento de Dios a nuestras vidas? Queremos que Dios venga para hacer lo que nosotros queremos. Y Dios no viene para hacer lo que nosotros queremos. Dios viene para hacer lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que Él quiere? Purificarnos. Quiere cambiarnos. Quiere refinarnos como oro y plata. Y si conoces algo de cómo funciona todo esto, ¿no? Empieza, los metales preciosos empiezan metidos en piedra y tienes que tomar eso y romperlo y tienes que calentar eso a altas temperaturas para poder separar lo que no es metal de lo que es metal, y puedes entonces quitar de encima esa parte que no sirve
y te quedas con el metal precioso que sirve para algo. Dios dice, eso es lo que estoy haciendo con vosotros. Y el proceso de purificación de Dios es doloroso. Quema. Y a veces en este proceso Dios tiene que sacar de nosotros cosas que nosotros pensábamos que eran partes íntegras de lo que yo soy. Una parte fundamental de lo que yo soy. Y no. Estás separando de mí las partes que no deben estar ahí. Y ese proceso de que Dios saque esas cosas de nuestros corazones es doloroso. Y es como lo que sufre el metal al ser fundido. Sujeto a ese gran calor, a ese fuego purificador. Y sale a la luz lo que no debe estar ahí. Y entonces Dios puede quitarlo. Eso no sucede sin el fuego de refinar. Es imposible refinar metal a temperatura ambiente. No se puede. Es imposible que Dios refine tu corazón a temperatura ambiente. Tiene que haber calor. Tiene que haber lejía para limpiar y quitar la suciedad. ¿Y qué es lo que busca Dios en su venida? Purificar a su pueblo, para que su pueblo entonces pueda ser purificado y pueda entonces presentar a Yahvé la ofrenda que Él desea recibir. A veces esa no es nuestra preocupación. Mi preocupación no es qué puede hacer, qué necesito que Dios haga en mi vida lo que sea necesario para que yo pueda elevar a Él una ofrenda digna y agradable a sus ojos. Eso es el deseo de mi corazón para mi vida. Demasiadas veces eso no es lo que estamos pidiéndole a Dios. Lo que estamos pidiéndole a Dios es salud y dinero y comodidad y alimentar lo peor en nosotros, lo más egocéntrico y lo más que se despreocupa de los demás y solamente busca el bien propio. Y lo que Dios está tratando de hacer es que mi vida le honre a Él. Que mi vida sea algo que le glorifique y le exalte a Él. Y que la ofrenda que yo le estoy levantando sea algo que le agrade a Él, no a mí. Lo he dicho otras veces, en las iglesias hay tanta división con la alabanza. Y la división sucede muchísimas veces por el estilo de la música. Y la gente va a una iglesia y dice, no, creo que no vuelvo porque yo no sentí el espíritu en la alabanza, yo no sentí esto, no sentí aquello. Como que alabar a Dios es algo, una especie de sesión de psicoterapia para nosotros. Venimos a alabar para sentirnos mejor. Si eso es lo que buscamos en la alabanza, no hemos entendido la alabanza, porque la adoración es que yo vengo a entregarle a Dios lo que tengo que ofrecerle. Y el que debe preocuparse de la alabanza, si es correcta o no, es Dios, no tú. Y el que tú salgas de la alabanza pensando, me lo pasé bien, eso no es el propósito de la alabanza. El propósito de la alabanza es que tú le levantes a Dios una adoración digna. ¿Y qué más da lo que tú sientas o no sientas? Ese no es el propósito de la alabanza. Lo que Dios quiere hacer en nosotros es cambiar nuestros corazones de forma que lo que nosotros le estamos levantando sea algo que le agrada a Él. Eso es lo que Dios está haciendo. Versículo 5. Y yo me acercaré a vosotros para juicio y para ser testigo veloz contra los que practican la hechicería y contra los que cometen adulterio y contra los que juran mentira y contra los que oprimen al jornalero, a la viuda y al huérfano y contra los que echan al extranjero y que no me temen, dice Yahvé de los ejércitos. La queja que leímos al principio. ¿Dónde está el Dios de juicio? ¿Cuándo vas a juzgar a los malvados? Y Dios dice, sí, cuando yo venga voy a juzgar a los malvados. Y déjame decirte a los malvados que voy a juzgar.
a los que practican la hechicería. Sabemos, por los que vienen justo después de Malaquías, Esdras y Nehemías, que hay muchos en Jerusalén que están metidos en ese tipo de cosas, en la hechicería, en buscar rituales y cosas paganas que pueden darles algún tipo de ventaja. Ya hemos leído en Malaquías este problema de los que cometen adulterio, los que traicionan a la esposa de su juventud y se van con una mujercita pagana y buscan a otra persona y cometen adulterio. Los que juran mentira, Dios les ha dicho que han traicionado a la esposa de su pacto, a la mujer a la cual juraron amar hasta el día de su muerte, la han despedido de su casa. Y han quebrantado su juramento. Habla de los que oprimen al jornalero. Y seguro que ellos pensaban, es que está muy duro, hay que pagar estos impuestos y yo no puedo pagarle a mis jornaleros lo que les prometí. Tengo que exprimirles y sacarles todo porque es que no hay forma. Y la cosa está tan dura, yo no puedo ocuparme de la viuda y el huérfano, lo siento, búscate la vida. Quizá lo más sorprendente en esta lista de cosas que Dios va a juzgar, los que echan al extranjero y que no me temen. O sea, la idea de echar al extranjero demuestra una falta de temor de Dios. Ya les dije, creo que en la última predicación, que en Levítico 19:34 se nos dice esto, ¿no? Que el forastero que reside entre vosotros lo trataréis como uno de los vuestros, como uno de vosotros, porque vosotros fuisteis extranjeros en Egipto y mira, os trataron mal a vosotros. No hagáis vosotros eso, sino que amarás al extranjero como a ti mismo. Y aunque Malaquías ha corregido fuertemente esta práctica de entrar en matrimonio con personas activamente paganas, no debemos malentender a Malaquías como que él está diciendo que hay que rechazar y echar fuera a todos los extranjeros. No debemos casarnos con una persona que no conoce a Dios, porque el matrimonio es la idea de unir dos vidas en una, y si tú le perteneces a Dios, tu cónyuge, tu esposo o esposa tiene que pertenecerle a Dios, o no vais a poder realmente ser uno como debéis. Pero la forma en que tratamos al extranjero, dice Dios, es una cosa que Él juzga. Lo que me parece muy curioso de esto es que Malaquías, yo creo, está predicando justo antes de la llegada de Esdras y Nehemías. Y sabes, la cosa en las reformas de Esdras y Nehemías en la que fueron demasiado lejos y tuvieron demasiado celo en una dirección equivocada, es que ellos tuvieron una gran pasión por expulsar de Jerusalén y de Judá a todos los extranjeros, quitar de en medio a los extranjeros. De hecho, cuando llega Jesús, Él tiene que corregir cientos de años de esa mala enseñanza. Y Él les dice, no, mi templo, mi casa, es una casa de oración para todas las naciones. No solamente para los judíos. Y le recuerda a Israel, su propósito en el llamamiento de Dios es que sean luz al mundo. Y Jesús concluye su tiempo aquí en la tierra dándole la instrucción a sus discípulos de que vayan hasta los confines de la tierra y hagan discípulos de todas las naciones. Así que Dios ama al extranjero. ¿Sabes qué? Seguro que lo que ellos hablaban cuando decían, yo quiero ver al Dios de juicio, ¿sabe lo que en su mente eso quería decir? Yo quiero que Dios venga y que o mate o por lo menos quite de en medio a todos los persas que están aquí explotándonos. Y se los lleven a otro lado, o que Dios los mate, o que Dios los derrote, o que haga Dios lo que tenga que hacer, pero que nos quite de en medio a todos los extranjeros que han venido aquí, han invadido y nos han quitado todo. Que Dios nos los quite de encima. Y no están incorrectos en decir que lo que los persas han hecho es un acto de agresión infundada. No
no tienen derecho a entrar y poseer este otro país, este otro territorio. No, lo están haciendo por avaricia. Es cierto, todo eso es cierto. Pero cuando Dios te habla a ti de juicio, no te va a hablar del juicio que le corresponde a otro. Te va a hablar del juicio que te corresponde a ti. Y lo que el pueblo de Jerusalén tenía que entender es que Dios va a venir en juicio. Y que Dios es un juez imparcial. No se limita a ser juez de los enemigos tuyos. Él también es juez tuyo. Y Él mira en tu vida y en tu corazón las cosas que no son correctas y las juzga. Y trata con ellas. Y una de las cosas fundamentales que les avisa es que no deben aborrecer al extranjero, no deben expulsar al extranjero. Porque si hacemos eso, hemos rendido el propósito de nuestro llamamiento como pueblo de Dios, que es ser luz al mundo. ¿Cómo puedes ser luz al mundo si lo estás echando? Si no lo permites entrar. Y sí, son malvados, pero ¿sabes qué? Tú también. Y la forma en que Dios responde a la maldad no es simplemente castigar. La justicia de Dios es mucho más que castigo. Hubo un momento en la historia del mundo en que Dios se planteó la solución fácil, el juicio fácil al problema del pecado. En los días de Noé, Dios dijo: miro la tierra, hay maldad por todos lados, ¿sabes qué? Yo soy el juez, me corresponde a mí, voy a matar todo y elimino toda vida y se acabó el problema porque he juzgado a todos los culpables. Y les he dado la justa recompensa de su maldad, la muerte. La justicia de Dios no es así. ¿Qué es lo que hizo Dios en los días de Noé? Él se comprometió y dijo: voy a sostener la vida, el arco iris es mi promesa, os voy a mantener con vida, pero no os voy a abandonar tampoco, voy a redimir. Voy a hacerme hombre, voy a pagar en la cruz por el pecado del mundo para que cualquiera que lo desee pueda ser rescatado. La justicia de Dios llega a su expresión plena cuando el malvado se arrepiente y es redimido. No simplemente cuando Dios lo destruye. La justicia de Dios demanda restauración, que las cosas se traigan al equilibrio correcto de unidad y paz y amor. No simplemente la solución fácil de matar al malvado, porque entonces ninguno de nosotros permanecería con vida. Escuché esta semana pasada una entrevista en un programa, un podcast que hacen, y es una serie de podcasts que hacen con personas que son cristianos y han enfrentado mucha oposición dentro del cristianismo y han sido muy maltratados dentro de la iglesia y aún así han permanecido en la fe. Y la pregunta que le hacen a cada uno de estos invitados es: ¿por qué todavía eres cristiano? Y la persona que estaba escuchando, que era entrevistada, era Rachel Denhollander, se llama. Ella ahora mismo es una abogada, pero cuando era jovencita, 15 años, ella era gimnasta. Y era una de las chicas que fue abusada por el famoso doctor que trabajaba con el equipo de gimnasia de los Estados Unidos. Ella fue la que se levantó y dijo: he sido abusada, y se enfrentó a todo lo que venía con levantarse y decir algo así públicamente, y fue gracias a su intervención que finalmente ese hombre acabó en la cárcel. Y ella, a través de toda esa experiencia, y ella es cristiana, a través de toda esa experiencia ella descubrió que Dios la estaba llamando. Ella estudió ley porque le interesaba mucho la ley, le gustaba ese tipo de cosas, y Dios la usó para le ha dado un trabajo ahora abogando a favor de las víctimas de abuso sexual y tratando de ayudarles a encontrar el apoyo y la defensa que ellas necesitan cuando a veces la sociedad les trata muy mal, y tristemente muchas veces la iglesia es la primera que peor trata a la gente en momentos así.
Y por eso, porque ella se ha levantado y ha enfrentado al problema dentro de las iglesias y dentro del cristianismo, muchos han reaccionado muy negativamente, le han visto a ella como el enemigo, como que está atacando la obra de Dios. Y la pregunta era, ¿no? ¿Por qué sigue siendo cristiana? Porque hay muchos que la pintan del diablo mismo por lo que ha hecho. Como que ha destruido ministerios de personas, simplemente con todo el bien que ha hecho esta persona, simplemente porque alguna vez tuvo un desliz. Tenemos que hacer la vista larga y dejar que no, para no deshacer y la vergüenza que trae eso sobre el Evangelio y todas estas cosas que han traído contra ella. Y me pareció muy curioso lo que ella decía, que ella entiende la justicia de Dios como mucho más que simplemente castigar. La justicia de Dios es restaurar. Y lo que ella estaba hablando es que yo he tenido que reconocer que la justicia de Dios también se me aplica a mí, porque yo también soy pecadora, yo también soy culpable. Y porque reconozco el mal que yo he hecho y que eso no es justificable, tampoco tengo yo que decir que lo que hizo otra persona no debe ser confrontado. Porque Dios ama la justicia y la única forma de restaurar estos agravios es confrontarlo abiertamente, sacarlo a la luz y corregirlo. Pero no simplemente decir, no, la justicia es que tú sufras. La justicia es que a ti te devuelvan todo el mal que tú has hecho. La justicia es que Dios tome al pecador, al malvado, y le limpie. ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer con nosotros? Está tratando de limpiarnos a nosotros, porque ¿sabes qué? La forma en que Dios está ejerciendo su justicia en este mundo es por medio de este plan de redención en Jesucristo. Y lo que Dios necesita para llevar a cabo este plan son vidas de seres humanos redimidas por la sangre de Cristo, que son un ejemplo al mundo de lo que Dios pretende hacer con ellos. Y si nosotros no estamos dispuestos a rendirnos a eso, ¿cómo se va a llevar a cabo la justicia de Dios en este mundo? Si nosotros luchamos contra Dios en su proceso de purificarnos por medio de los fuegos que está permitiendo en nuestra vida. Si luchamos contra Él, si nos enfadamos contra Él, y tantas veces hay personas que se pierden la gran bendición de lo que Dios está tratando de hacer, porque en el momento que empieza el fuego a quemar y empiezan a salir las cosas que no deben estar dentro de ellos, dicen ¡no! Y se vuelven atrás y se apartan. Es inevitable que tarde o temprano nos encontremos en desacuerdo con Dios. Nuestros corazones están enfocados hacia adentro y Él quiere formarlos de manera completamente nueva para que estén enfocados hacia afuera. Esta santificación es un proceso, así que vamos a hallar muros en nuestro interior, momentos en que nos resistimos a lo que Dios está tratando de eliminar o cambiar. Cuando nuestras expectativas egocéntricas se encuentran con el plan de redención de Dios, que requiere sacrificio y servicio y amor, puede que nos volvamos a Dios en ira. Dios, me fallaste. Puede que agitemos los puños contra Él por permitir que los malvados me hagan daño. Podemos exigir, Dios, interven y juzga al malvado. Pero debemos recordar que la justicia de Dios se expresa en la redención, la restauración, no simplemente el castigo. Y Él va a usar a los malvados que nos rodean para hacer de nosotros la clase de sacerdote que Él necesita. Una persona purificada que presenta a Dios una ofrenda que le agrada a Él. Ese es el tipo de personas que Él puede usar para llevar a los malvados al arrepentimiento y a la restauración. Vamos a cantar un canto para finalizar, y este es nuestro tiempo de responder a Dios.
responder a la palabra de Dios que nos ha hablado en esta mañana. El altar está abierto, este es tu momento de... has escuchado lo que Dios tiene que decirnos en su palabra, ahora es tu momento de venir, arrodillarte y responderle a Dios lo que está en tu corazón. Si necesitas que alguien ore contigo, voy a estar aquí al lado. Ven, toma mi mano y felizmente oro por ti. Pero aprovecha este tiempo de responder a Dios y a su palabra. Vamos a ponernos todos en pie y por favor ven al frente mientras cantamos.